Bien, buenas tardes, buenas noches, Félix, estás atravesado por un brazo. Gracias. Bien, soy Rosario Curiel, vengo a hablaros de este tema poshumanos en la era de la ira. Si os parece, voy a intentar, tengo bastante controlado el tiempo, la idea es, con perdón, pegaros un rollo y luego comentamos. La idea es compartir una serie de ideas, reiterándome, que llevo estudiando desde hace un tiempo. De hecho, es muy interesante porque creo que nos han hilvanado las dos charlas de una manera bastante acertada, porque básicamente soy escritora de distopía y entonces, ya no sé si es distopía o autonomía, pero eso daría para otra cosa. Bien, empezaré con una anécdota, si os parece. Seguramente habréis oído hablar de lo que sucedió con Wismichu en el Festival de Cine de Sitges. Por si acaso alguien estaba viviendo en una dimensión paralela, porque si todos los medios de comunicación hablaban de ello, os haré un mini resumen. Wismichu es un youtuber muy conocido, yo no lo conocía, se ve que debía ser yo quien vivía en una versión, en una realidad paralela. Convocó a todos sus seguidores diciendo que iba a estrenar en el Festival de Cine de Sitges su primera película. Un youtuber de tropecientos mil seguidores, ¿no? ¿5.000? 5 millones. 5.000, tropecientos mil. 5 millones de seguidores. Dijo, voy a estrenar mi primera película, se llama Bocadillo, entonces fue mucha gente, desde lugares incluso lejanos, algunos menores acompañados por sus familias, y la película consistía en lo siguiente: la repetición en bucle de una escena en la que Wismichu pedía un bocadillo vegetal y había alguien al otro lado de la barra que decía vegetal de atún o vegetal de pollo. No vamos a entrar en la cuestión de la crítica social que entraña eso, vegetal, no debería llevar su qué. La repetición en bucle de esta escena durante una hora más o menos se cobró entrada, y aunque se ponía al inicio de la película que podría grabarse al público, sucedió lo siguiente. La gente se enfadó mucho. Bueno, hubo algunos incitadores a la ira, que ahora comentaremos, que acabaron alborotando toda la audiencia, y acabó sucediendo lo siguiente. Los asistentes a Bocadillo de Wismichu atacaron a los voluntarios que estaban organizando la sesión, ¿no? Los que picaban las entradas, etc. Los voluntarios del Festival de Cine de Sitges acabaron quemando el póster de la película Bocadillo de Wismichu. Wismichu a esas alturas ya no estaba. Ahora, no creáis que me he ido por ahí por las ramas, ahora porque os lo estoy explicando. Wismichu se había ido ya y dijo en Twitter, jajaja, vosotros sois mi película. Bueno, luego dijo que va a hacer un documental contra Ropalia, ya veremos. Para mí es un ejemplo representativo de algo que está sucediendo, y es la explosión de la ira bajo diferentes puntos. Os aclaro los dos ítems. ¿Por qué poshumanos? ¿Por qué en la era de la ira? A ver, la ira es la emoción fundamental y fundacional de la literatura europea. Es la primera palabra que aparece en la Ilíada. Menem, ira. La ira canta o musa, y eso creo que es bastante indicativo. Poshumano, pues aparece aquí desde el punto de vista de que entendemos por poshumano, aquel que se concibe como un elemento, un individuo, quizá no indiviso, que va más allá de su cuerpo biológico. ¿De acuerdo? Poshumano, más allá del cuerpo biológico y del concepto de vida. Bien, ¿qué sucede? En el mundo poshumano, las emociones se reprimen y se incitan a la vez a la búsqueda de la felicidad. Con lo cual se produce una especie de curioso carpe diem. Se te dice, sé feliz, ¿no? Entonces, sé feliz. Si no eres feliz, hay muchos manuales de autoayuda que hablan de esto, si no eres feliz, igual puedes generarte una enfermedad, con lo cual he llegado a ver manuales, libros de autoayuda, etcétera, en los que te están diciendo prácticamente que si tienes cáncer puedes ser culpable. Por un lado. Por otro lado, hay una serie de algoritmos mutantes que controlan nuestros instintos de compra, nos dicen compra esto, compra lo otro, nos incitan al deseo de la posesión de otros elementos. Y claro, todo ello lleva a la adoración de los sociópatas, que iremos viendo más adelante,
y reviste la humillación de reivindicación y vivimos en un mundo de felicidad impostada. Por ejemplo, un dato muy concreto. La desobediencia se ha convertido en un rótulo en una marca de ropa. Si os habéis visto en camisetas de tiendas franquiciadas, la palabra obey, que aparece en la película Amigos, y es tremendo, ¿no? Porque esa camiseta seguramente la han confeccionado mujeres y niños esclavos. Y entonces es como totalmente perverso. Es el principio de la desobediencia, la palabra desobedece y lo hace un esclavo. Bien, podría resumir en una mini tagline esta charla diciendo que esta es una charla sobre individuos desorientados, sobre la mente colmena, la masa, en un mundo hiperconectado y distópico por naturaleza. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el ser humano es un ser indefinido y por eso hay tantas definiciones dentro del concepto humano. Salvador Paniker decía en Filosofía y Mística que el ser humano es un monstruo, que es capaz de concebir lo infinito en un cerebro biológicamente limitado. Y eso es lo que nos trae problemas. Porque si reflexionamos sobre identidad y sobre cómo se intenta controlar al individuo desde la reflexión de la identidad, podemos decir que en la actualidad el cuerpo humano se está volviendo totalmente obsoleto. Para entendernos, nuestro cuerpo viene a ser un envase en el que ya no caben más actualizaciones. De hecho, en el último festival, en este Festival de Sitges, se proyectó una película tremendamente interesante que aún no ha llegado a las pantallas comerciales, pero si os interesa, realmente os la recomiendo, que se titula Upgrade, no sé cómo la traducirán, o sea, actualización. Y allí se ve el cuerpo sometido a un exceso de actualizaciones. No os voy a soltar spoilers, ¿no? Entonces, claro, por un lado, vivimos en una sociedad en la que vamos de camino de abolir todas las enfermedades posibles. Se van controlando. Por otro lado, nunca el ser humano se sintió tan indefenso ante tal cantidad de información. Y por eso se habla, por ejemplo, de dieta digital, de desconectar, ¿no? Como si fuéramos máquinas. Se habla de intoxicación. Propuestas de planificación humana ya existían antes, ¿no? Por ejemplo, ahí está Frankenstein, está Un Mundo Feliz, o Blade Runner y su novela inicial, Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Hoy en día se nos habla continuamente de autocreación humana. Pero en el siglo XX se propugnaban los cuerpos dóciles, autómatas, disciplinados. En el siglo XXI se habla de la reinvención del cuerpo. De alguna manera, los cuerpos humanos contemporáneos son centros de procesamiento de datos. Somos códigos, somos perfiles, somos datos cifrados y, claro, es posible que la naturaleza humana haya topado por primera vez con uno de sus límites reales. Esto es, saberse ilimitado, ser muchos datos, pero ser incapaces de procesarlo a nivel biológico. Claro, esto desata una sensación de impotencia, de rebelión, de ira. Necesitaríamos de alguna manera más tiempo para procesar todo esto. Así que aquí está la misión de las artes, las ciencias, la filosofía, abrir grietas en esta realidad y fomentar nuevas preguntas. Si vamos a otra zona, si pensamos que la verdad en nuestro mundo, la culpa la tiene la ciencia, con todos nuestros respetos amamos la ciencia, pero la verdad es aquello que no se puede demostrar, que es falso. Claro, en un mundo como el nuestro, esto nos ha llevado a concebir la opinión como verdad. O sea, no vivimos en un mundo de gente que busca la verdad, vivimos en un mundo de opinólogos. Los antiguos griegos dirían que son tiempos de doxa, no son tiempos de arete. Porque, claro, en la realidad que vivimos nace de múltiples visiones. Y se traslada a lo que antes era estable, ¿no? Por ejemplo, el concepto de propiedad ha dado paso al concepto de acceso. Tanto en plataformas de consumo audiovisual como de coches, se implanta desde el concepto de tengo un coche a he contratado un renting para el coche, ¿no? Están los modelos híbridos, o sea que estamos hablando de utilización de servicios, no de propiedad. Las tendencias virtualizantes llegan al punto de que somos contraseñas, contactless,
bitcoins, y paralelamente lo que sucede es que nace la necesidad de control. Cuanto más se volatiliza, entre comillas, la realidad, más se necesita controlar lo que estamos viviendo. Claro, genera sensación de incertidumbre, la incertidumbre genera impotencia, la impotencia genera violencia, ya veremos dónde la localizamos. Vivimos en un mundo de transformaciones aceleradas que, por otra parte, sigue necesitando cada vez más control. Así que las viejas instituciones de control, de encierro, también están en crisis. Entonces, la escuela, las prisiones, los hospitales, las universidades son en abierto, ¿no? Prisión abierta, educación en abierto, contenido. Claro, fijaos que ya en 1996 un empresario llamado Andrew Grove, lo he encontrado por investigando, triunfó con un bestseller que se titulaba Solo los paranoicos sobreviven. Creo que todavía estamos por ahí. Bien, la sociedad actual, si además le sumamos a la sociedad actual el concepto de redes sociales, nos da el concepto panóptico. Vivimos en un panóptico, en una prisión transparente desde la que somos, en la que somos visibles desde todos los puntos de vista. Vivimos en una sociedad de cuerpos dóciles que aceptan exhibirse en redes sociales, que se formatean, se photoshopean, se aplican filtros, y ya no hablamos solo de eso, del hecho de arreglarse, sino que ya nos están vendiendo como kits de identidades, ¿no? Se nos implantan ideas, son los virales, memes, los virales, la manera de hacernos pensar según unas líneas. Se nos plantean neurosis, se nos plantean identidades prêt-à-porter, ¿no? Y son fáciles, porque dicen, a ver, ponle un marco Facebook, por ejemplo, aunque lo utilizan menos el personal, pero ponle un marco, ¿no? ¿Cuál es el nuevo ítem en cuestión de emoticonos, en no sé qué? ¿Cuál es la última frase? Esas son identidades prêt-à-porter. Si tú sueltas una frase, no sé, por ejemplo, esa vieja lesbiana que está como triunfando en las redes adolescentes, la gente conecta y se siente que forma parte de ese grupo, ¿no? Claro, la neurosis está servida y la adoración a los sociópatas por este camino también. En la línea de los cívicos también, el siguiente es la adoración del sociópata, la siguiente, ahora hablaremos un poco más adelante de este concepto. Y nos encantan los sociópatas porque se ponen el mundo como entero, porque hacen lo que les da la gana, fundan sus propias leyes, no siguen a nadie más que ellos mismos y se hacen adorar, obsérvese el retorcimiento por aquello a lo que odian. Los sociópatas hacen que los adoren aquellos que ellos mismos odian. Entonces, ¿por qué? Porque es una manera de controlarlo. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Estamos convirtiéndonos en un individuo, un ser humano hiperestimulado, estamos sometidos a nervios, estrés, ansiedad, ya lo sabemos, que genera angustia, pánico, depresión, etcétera, etcétera, comportamientos compulsivos y obsesivos. ¿Qué quiere decir? Pues es un síntoma de que el sistema nervioso humano no soporta tantos datos en nuestra civilización postindustrial. Y claro, ¿qué se hace? Se nos ofrecen psicofármacos o bebidas para conectar y desconectar, para tomar fuerzas, recordad la frase típica de Pulse da alas, o para todo lo contrario. He visto bebidas on y bebidas off, nos apagan, nos encienden. De alguna manera, los nervios alterados y cansados han sustituido a los músculos cansados de la sociedad de la revolución industrial. Y además, los cuerpos parecen digitalizarse. Seguro que más de uno, más de dos, tenemos aplicaciones en el móvil que controlan nuestro nivel de estrés, nuestras pulsaciones, nuestro grado de oxígeno en la sangre, que digo yo, ¿cómo lo puede controlar eso, no? El móvil, pero te lo dicen, tienes tantos. Tremendo, así que parte de mi yo está ahí en ese dicho adminículo informativo. Claro, antes los cuerpos humanos se presentaban como una especie de reloj que debía afeitarse, ¿no? El ser como engranaje. Y ahora se nos presentan en términos informáticos. Somos un programa de computación que puede ser editado. Se nos reprograma, existe la programación neurolingüística, está de moda la neurociencia.
Entonces se programa, se fomenta la individualidad, pero se programa. Así que uno de las pequeñas etiquetas de esta charla es individualidad sí, pero controlada. Yo ya lo tengo apuntado, pero bueno, no debería haberlo dicho. Entonces, vamos a hablar ahora sobre la ira, que como ya os he dicho es la primera palabra que aparece en la Ilíada. Vivimos el negocio de la ira. El proyecto actual de la sociedad es la estimulación del thymos, lo que los antiguos griegos o griegos clásicos, como queráis, identificaban como aquella energía vital que llevaba al guerrero a la batalla. Aquiles es un ejemplo de thymos. Vivimos la estimulación del thymos, pero de los humillados por la sociedad. Se alientan rebeliones pequeñas, iras pequeñas, para que la sociedad no explote del todo, para entendernos. Desde las campañas publicitarias se alientan pequeños espacios de rebelión. Obsérvese el hashtag #MeToo en camisetas que se ha realizado también por redes. No quiero decir que no sea justo reivindicar el #MeToo. A mí también me ha pasado, etcétera, ¿no? Pero, por un lado, o la palabra obey, como he citado antes, como signo de rebelión. Pero es que estamos viviendo en este caso la zona en la que la economía piensa en la ira controlada. Por un lado, la ira controlada. Y por otro lado, existe el concepto de la ira elaborada. Traduciré muchas de las frases que nos sueltan hoy en día, que en el fondo nos están diciendo: despertad, vivís en la inopia, tenéis enemigos, ¿vale? Y otros. El enemigo es siempre la encarnación de lo real. Hoy en día se nos escapa, pero tenemos muy claro si alguien nos molesta. O alguien que molesta, entre comillas, por eso los procesos trolls y haters podrían coger el cogito cartesiano y en vez de decir pienso, luego existo, pienso, luego soy, podríamos decir irrito, luego existo. Irritar, enfadar, es una manera de existir. Entonces, claro, si toda cultura es un archivo de colectivos traumáticos que tiene que ser poco a poco procesado para que eso no explote, en nuestra sociedad lo que sucede es que, claro, si antes se buscaban culpables, hoy se entronizan a los santos sociópatas, para entender. Si no se tiene el poder, se interioriza el dolor y entonces vivimos una especie de síndrome de Estocolmo psicótico en el que para mantener a las masas calmadas se les hace adorar a los agresores. Luego la citaré, todas las series de Netflix que tienen un sociópata, Netflix u otras plataformas que tienen un sociópata como elemento principal. Por ejemplo, incluso el Green Black, en el que yo no soy especialmente especialista, pero lo que antes era heroico ahora es oscuro, tremendo, violento, etc. Pero entonces se nos instaura un concepto, que es el de la venganza como terapia. Aparece en la Play, también en la película de la que os he hablado antes. Se busca transformar la ira, esa es la economía de la ira elaborada, transformar la ira aguda en venganza personal, en venganza atomizada, para que la sociedad no explote de repente. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, entre paréntesis, el auge de la novela negra demuestra eso, que vivimos un momento de elaboración de la ira. ¿Qué sucede? Pues que como hay cierta conexión entre ira y orgullo, eso tiene una cierta legitimidad moral. Esa conexión era la legitimidad moral. Si aterrizamos en la ira que aparece en las redes, veremos que todo ese mundo hater, troll, exhibe un montón de identidades, ciberidentidades, que se van transformando según convenga, según se reformule la realidad, entre muchas comillas, esto de la realidad. Claro, Internet nos ofrece la posibilidad de hacerse y deshacerse. ¿Quieres? Puedo editar la publicación nuevamente, me he equivocado o me he excedido en este comentario, lo edito, lo reedito. Claro, eso tiene una implicación tremenda, es que se rompe la linealidad de la narración. Si se rompe la linealidad de la narración, porque puedo hacerla y deshacerla, pues puedo alterar la verdad y puedo alterar la identidad. Y lo que sucede por este camino es que si antes
la relación entre el yo y el cuerpo era siempre un objetivo del poder, ahora es difícil, porque todos tenemos personalidad múltiple. Esto es, hoy en día, como os he dicho antes, la gente se coloca en la pantalla digital y se inventa, se reinventa qué filtro quieres ponerte a ti mismo o cómo matizas o cuántos corazoncitos le pones a tal comentario. Por ejemplo, cada vez que le damos al me gusta a una publicación, sucede que inmediatamente los algoritmos mutantes que van rastreando lo que queremos y lo que nos gusta, nos ofrecen una visión sesgada de la realidad, porque se adapta a lo que nos va gustando y nos ofrecen aquello que nos va gustando. Así que si queremos, podemos leer solo lo que nos gusta. Claro, lo que pasa con todo esto es que la manera de sacarnos de este mundo que solo vemos porque nos gusta está nuevamente en la zona de la economía y en trabajar el deseo de las personas. Se nos dice, necesitas esto, tienes que hacer esto, nos convierten en seres anhelantes. No puedes perderte tal, cuidado, no te pierdas la última versión de no sé qué, descárgate la última actualización porque si no la aplicación te dará fuera de uso, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo lo consiguen? Con un bombardeo de información, vuelvo al concepto de intoxicación, tal que, lo sabemos en el fondo, no somos la nueva Grey, somos el nuevo rebaño atado a esta cadena tecnológica. Queremos salir, pero de alguna manera no nos dejan, sabemos, por eso acabamos adorando a personas que se rebelan contra todo esto. Ese es el camino de la adoración a los sociópatas. Porque, curiosamente, el mismo sistema insta a la desobediencia, pero con un sistema de control. Esto es, en el ser humano cosificado, revitalizado, al que el sistema obliga a ser feliz, se da la siguiente dicotomía. Es, por un lado, existen seres humanos, poshumanos, que sobreviven a duras penas en los grandes núcleos urbanos. Por otro lado, existen seres que no pueden vivir en los núcleos urbanos porque no se lo pueden costear. Y paralelamente, en medio, entre estas dos zonas, los mensajes son: escápate, desconecta, huye de la ciudad. Dices, ¿y si no hay dinero para hacerlo? ¿Y si no puedo tener el tiempo para escaparme? Este imperativo categórico nuevo de ser feliz no nos lleva a otra zona neurótica. Claro, eso es lo que nos conduce a la ira latente, al enfado, al cansancio de un mundo que nos hace pensar en la realidad como una distopía en marcha. Porque existe un pozo irónico en todo lo grande. Digamos que, de alguna manera, el ser humano actual no tiene muy claro qué sentido darle a su vida, porque las grandes ideas, los grandes absolutos se ponen en cuestión, ¿no? Luego volveremos sobre este aspecto, pero ya Niels Bohr, que era un físico cuántico que ganó el premio Nobel en 1922, ya lo anunciaba. Decía, no te preguntes qué sentido tiene la vida es y punto. No te preguntes hacia dónde vas, no vale la pena. Claro, si un físico cuántico dice eso, ¿no? Te planteas qué es la realidad, qué es la vida. Dice la prueba. Hablé con 3 filósofos en su momento. No, me cayeron por casualidad, no los escogí, me gusta hablar con filósofos, que son fundamentales en nuestra sociedad. A los 3 les formulé la misma pregunta: ¿qué es lo real? ¿Qué es lo real? Y el primer filósofo era un metafísico cartesiano y me dijo, lo real es lo que es. Dije yo, ok, gracias. El segundo filósofo es real, no me lo estoy inventando, pero hice la prueba porque yo tenía las mismas preguntas. O sea, ¿qué es real, qué no es real, de dónde venimos, a dónde vamos? Sigo sin tener la respuesta. Por eso escribo. Entonces, el segundo filósofo era un metafísico tomista, así un poco más conservador, y me dijo, lo real es aquello que tiene densidad de modus essendi. Dije, vale, ok, gracias, adiós, café otro día. Y el tercero era un filósofo existencialista, nihilista, que cuando yo le pregunté, ¿qué es lo real? Me dijo,
me respondió, ¿qué es lo real? Dice, vale, no hay salvación. No sabemos nada en ese sentido. Claro, el ser poshumano, que es muy autoconsciente, sigue preguntándose qué es la realidad y qué hace aquí, ¿no? Y aquí está uno de los otros quiz de la cuestión. Nos preguntamos también si es protagonista de su vida o si es un figurante, un zombie que corre por ahí en mitad de la masa, ¿no? Claro, en este caso, esta sensación de impotencia hace que surjan pequeños estallidos de violencia que tienen una topografía muy concreta. La violencia, podríamos definirla, estoy diciendo que no se puede definir nada, pero voy a definir, como la materialización de la ira. La ira es algo abstracto, solo se puede ver en un elemento físico, ¿no? Pues la violencia es uno. Vale, antes la violencia era palpable. Había guerras, ¿no? Ajusticiamientos, hoy también, pero no sé, ordalías de algún tribunal religioso en nombre de algún dios, pero hoy en día el gran teatro de la crueldad se puede hacer en las redes sociales. Y claro, si sumamos que la mayor parte de los individuos de nuestra sociedad viven precario, acabamos con el siguiente panorama. Por un lado, por ejemplo, anécdotas concretas. Por un lado, asistimos hoy en día al nacimiento de grandes bandas juveniles que están formadas por niños que en su momento pues, han llegado aquí a través de un proceso de migración, a quien la sociedad ha dejado en estado de total desamparo, que han aprendido que el vivir atacando a los demás y consiguiendo de los demás lo que necesiten es correcto. Asistimos, si os fijáis, cada vez más a la agresión a personal sanitario, a la agresión a profesores. Hace nada surgió una noticia en periódicos, mediante redes sociales se viralizó, con el vídeo de un adolescente francés que apuntaba a su profesora con un arma. Luego la gente lo filmaba tan tranquilamente. Hace unos años, en el Instituto de Cataluña, un alumno mató con una ballesta hecha con bolígrafos Bic, con tutoriales en YouTube para hacer ballestas con bolígrafos Bic, a una profesora, ¿no? Entonces, hay una saturación de noticias de este estilo, pero como es tan grande la saturación, nos lleva a banalizar la violencia. Esto es, ¿qué sucede? Que leemos esa noticia, nos alteramos un poco y pasamos al titular siguiente. Eso es lo que se ha conseguido a base de saturar. De hecho, la violencia aparece también incluso en las relaciones personales. Se están desapareciendo, se han comprobado las fórmulas de cortesía, por ejemplo. Claro, entonces, por otro lado, vamos a sumar otro concepto. Y es que el sujeto de la modernidad oficialmente no está sujeto a nadie. Como oficialmente somos libres y tal, el sujeto ya no es un sujeto. En realidad es un proyecto. Todos somos proyectos de vida. Vivimos, esto es lo que tienes que hacer, este es mi camino, cuáles son tus expectativas. Entonces, lo que sucede es que, aunque evidentemente hay violencia externa, no voy a decir que no exista, el gran porcentaje de la violencia actual entre los poshumanos, humanos, llamémonos como queramos, de a pie, el mayor porcentaje de violencia es interna. Lo que vivimos continuamente es una violencia de tipo interno, porque vivimos una sociedad de rendimiento, que es una sociedad de la autoexplotación. Entonces, claro, el sujeto de rendimiento trabaja hasta quedar abrasado, burnout, ¿no? Entonces, hasta llegar al estrés. Se desarrolla un grado de autoagresividad que está incluso estudiado y analizado. Cada vez aumenta más el porcentaje, por ejemplo, de adolescentes que se autolesionan sin sufrir ningún tipo de enfermedad mental. Hasta hace unos años se autolesionaba una persona que, por ejemplo, tuviera un trastorno límite de la personalidad, etc. Hoy en día existe la tendencia a autoagredirse solo para liberar tensiones. Esta no me lo invento, los estudios. Entonces, claro, ¿qué está sucediendo? Que el proyecto de vida se vuelve proyectil, el sujeto de rendimiento se vuelve contra sí mismo. Se dirige
la violencia contra sí mismo, el individuo. Vaya, que nos hemos convertido en zombies de rendimiento, para entendernos. Hay otro dato en este sentido. El imperativo categórico de la sociedad, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, se traduce también en titulares. Por ejemplo, ¿cuántas veces habéis leído títulos, ¿no? De artículos, por ejemplo, que dicen 10 cosas que debes saber sobre, siempre tienen un número. 5 libros que no puedes perderte, si me los quiero perder, ¿no? X lugares que debes visitar antes de morir. A mí, antes de morir, no me va a dar tiempo a visitar todos esos lugares. Entonces, claro, no es una violencia, es cierto que existe violencia que proviene del exterior, pero la gran violencia proviene del sistema, es una violencia sistémica. Claro, y tiene el añadido de que no es una violencia que vaya, que se fundamente en la negatividad del obstáculo, del rechazo. No, es una violencia que nace de lo positivo. No es, no puedes hacer esto, es, tú puedes hacerlo todo. Lo cual es tremendo, porque nos deja sin argumentos para rebelarnos. Entonces, se manifiesta como abundancia, como masificación. En definitiva, se traduce en bulimia psíquica. Y eso ha dado lugar a una etiqueta que utiliza Peter Sloterdijk, filósofo fantástico, que es el lookismo, la necesidad de aparecer. O sea, hoy no existes si no apareces en las redes sociales. Vivimos la cultura de la imagen, ¿no? Y cuantos más seguidores tienes, más dinero cobras, más te sponsorizan. Y de alguna manera, sí, efectivamente se ha gestado una especie de raza de humanos superiores que se creen con derecho a manipular a sus seguidores. Es el caso, que me perdonen, de Wismichu, que se rió de sus 5 millones de seguidores. No tengo nada en contra de él, pero me pareció un caso emblemático. Tú puedes hacer lo que quieras, pero estás mordiendo la mano que te está dando de comer. Pero no ha pasado nada. Nadie se ha revelado, creo que subieron los seguidores de su canal de YouTube, no sé. Entonces, claro, están haciendo nuevas clases sociales. Por un lado está la beautiful people, ¿no? La gente guapa que tiene una cara que enseña y que queda bien en la foto. Y por otro lado aparece el proletariado de la imagen, que no tiene una cara que enseñar y si no la tiene, porque no están bien favorecidos, ¿no? Pues se aplican filtros o se sopean, ya en las aplicaciones de los móviles aparece indicador de belleza, lo subes al 8 y de repente te haces una foto en la que no te reconoce, ¿no? Y dices, Dios, qué fuerte. Entonces, y el otro camino es iniciar la propia campaña de represalia. Las camisetas Me Too, por ejemplo, que no digo que no deba reivindicarse una injusticia, pero el problema es que en estas campañas de las víctimas solo te otorgan el papel de víctima. Los represaliados solo pueden ser víctimas. Entonces la rebelión se convierte en otro tipo de obediencia, más o menos me estamos entendiendo. Claro, entonces, nuevamente el mundo se divide entre víctimas, perdedores y vencedores, vendedores, para entendernos, o sea, entre compradores de sueños y fabricantes de humo. Claro, por este camino, como tú eres consciente, porque somos tremendamente autoconscientes en esta época, el banco de la ira se inflama. O se alientan revueltas o se encumbran sociópatas. Y ahora vamos a hablar de los sociópatas. Os recomiendo absolutamente un ensayo de Adam Kotzko que se titula así, ¿Por qué nos encantan los sociópatas?, editado en Melusina. No lo he escrito yo ni me dan comisión, pero a mí me ha descubierto el mundo. No os voy a hacer lo que él hace, porque para eso he escrito un libro. Él da un repaso a todos los sociópatas que son protagonistas, sobre todo de series, de formato audiovisual. Lo que me interesa saber, lo que me interesa definir es por qué. Claro, en un mundo hiperconectado, el sociópata, que es el que hace lo que le da la gana y se va por otros caminos, es el B. El que se desconecta es el B. Entonces, aquí la idiorritmia, que diría Roland Barthes, ¿no? El ritmo individual de cada uno, en la mente colmena está totalmente aparcado. Así que la idiorritmia del sociópata lo que hace es, por un lado, perjudicar a la sociedad, pero es útil a la sociedad.
Casos de sociópatas célebres conocemos todos, y ahí está nuestro querido Holmes, el Dr. House, pero todos conocemos a algún sociópata cotidiano, que es aquel que se salta todas las reglas, hace lo que quiere, y si le echas en cara, qué sé yo, que se haya saltado las normas en la barrera del metro, pues inmediatamente se inicia una campaña de bullying, ¿no? Se inician campañas trolls o haters. Por cierto, a mí me llama la atención, no tiene nada que ver, es mi vertiente de filóloga, la semejanza entre hater y AT, que en griego era la ceguera que te llevaba a la locura. No sé, esto habría que pensarlo para otra charla. Entonces, claro, existe la pulsión de admirar a aquellos que se saltan las normas y a la vez, por este camino el ser humano no siente que haya nada que olvidarse, porque en realidad el mundo se le revela accesible y recuerdo, vivimos en un panóptico, somos visibles desde todos los puntos de vista, así que este ser humano que vive con esta ira latente vive además en una perpetua zozobra, una especie de ansiedad inversa. En este caso, claro, observo al otro, al sociópata, es el que transgrede, yo no, yo me porto bien, entre comillas, pero yo me identifico. Claro, yo estoy a salvo, él no, pero no pasa nada porque todo es ficción. Y de camino ya si eso puedo marcarme en un discurso sobre calidad cinematográfica o storytelling, ¿no? Y claro, hoy en día se han invertido los polos, ¿no? Los sociópatas están revestidos de grandeza, de pazos. En cambio, los héroes se han revestido de bazos, de todo lo contrario. Un ejemplo de bazos muy claro es, seguro que habréis visto Guardianes de la Galaxia, gran acción, el momento en el que estás a punto de emocionarte, viene el mapache y te suelta un comentario que te lleva a la risa, cuando en realidad tenías ganas de emocionarte con la grandeza de la hazaña. Ese es el bazos, ¿no? Pues hoy en día todos los héroes, entre comillas, clásicos, están revestidos de bazos. Ahí está Spider-Man, Ant-Man, que es una mente colmena, que es un padre que toca la batería, no sé. Y al lado tenemos grandes sociópatas, grandes villanos, ¿no? Que se revisten de todo lo heroico, lo que antes era el depósito colectivo de lo heroico, ¿no? Claro, los héroes ya no se toman en serio y el ser humano se identifica con sociópata. ¿Qué está sucediendo? Que lo que consiste ser humano, que por ejemplo, como base tiene la empatía, se supone, desaparece. Así que lo que está haciendo el ser humano actual es perder la propia identidad para convertirse en un figurante iracundo, ¿no? Habitado por el deseo, por la ambición, por el hambre. Sí, es una civilización poblada de zombies. Entonces, esta manipulación del deseo genera cansancio, genera impotencia, genera ira. Para entendernos, ser humano se convierte en una lucha sin cuartel contra los espejismos, contra la superficialidad y sobre todo contra el terror a sentirse insignificante. Bueno, después de todo esto, ¿qué podemos hacer, no? El panorama. ¿Cuáles son las soluciones, las salidas? Dales algo. Para mí una de las soluciones es vivir desde un punto de vista musical para entendernos en tema y variaciones. Esto es, tenemos la posibilidad de reinventarnos a nosotros mismos a partir de un tema bajo continuo que es lo que yo creo que soy. Pero no estoy hablando de casuística, pero nos podemos reinventar según las circunstancias. Yo, por ejemplo, lo aplico en mis novelas, lo he aplicado en la última novela, La pasión según Karina Cruz, no es una cuña publicitaria porque me la he traído, pero claro, sobre todo conecto con el inicio al que escribir. La literatura es rebelión, el arte es rebelión. Es la gran rebelión en la que se ponen de manifiesto. Esta mañana he dicho que fantasía viene del verbo griego kainomai, que significa manifestarse. O sea, fantasía es todo, la realidad es fantástica. Hay que hablar de todo esto, como os acabo de hablar, y hay que seguir escribiendo, por dos razones, al menos. Porque si no lo hacemos, el mundo seguiría hacia su perdición en silencio, bajo el arder de las redes dominadas por la ira, y porque quien explica historias no puede huir de su vida. Y bueno, hasta aquí llego yo, gracias.
y si queréis comentar. ¿Alguna pregunta, comentario? Creo que, bueno, hemos tenido más o menos, tenemos casi 10, 15 minutos. ¿Comentarios? Mira, sí, dos cosas. Una, la primera es que hiciste un relato sistémico, ¿sí? Y la pregunta vendría a ser la siguiente. Lo que tú has descrito, ¿consideras que parte de una estrategia sistémica? O sea, ¿el sistema actúa como una unidad que tiene una estrategia deshumanizadora para el ser humano? ¿O en realidad el sistema, las lógicas del sistema, justamente, digamos, la neurastenia de la que hablaste parte en realidad de que hay una multiplicidad de factores que actúan al mismo tiempo, cada uno con su mismo valor y contrapuestos, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es un poco, retomando el hilo de tu conclusión, digamos, ¿no? Cómo hasta, a ver cómo puedo decirlo de una forma, ¿cuál es para ti la capacidad de empoderamiento que tiene, digo, la ciencia ficción? Y lo digo a propósito de ciencia ficción porque en realidad, digo, me gustaría saber si consideras que el realismo es capaz de salirse de la realidad o si no es necesario en realidad observar la realidad desde un extrañamiento para poder empoderarse. Vamos a ver si me organizo a mí mismo. Te respondo a la primera, que básicamente es, ¿crees en la teoría del complot o no? O sea, una básicamente, claro. Te diré lo que yo pienso. Creo que confluyen todas estas circunstancias. No creo que haya nadie moviendo los hilos de las marionetas. Y creo que seguramente el ser humano, pues humano como de la gana, es más autoconsciente que nunca. Y ese es el problema. Que ya lo dijo alguien que sabía mucho, no podemos ser a la vez sujeto y objeto de análisis, así que nuevamente la desorientación mental está servida. O sea, yo creo que es un cúmulo de circunstancias, esto nos daría para hablar muchísimo, muchísimo. Pero eso me parece, hay quien sí quiere la teoría del complot. Yo no, yo creo que somos bastante más ciegos a pesar de ser autoconscientes y que no somos tan importantes para entendernos. El ser humano es un granito en el universo y le pasan muchas cosas. Entonces, lo según, confluencia de circunstancias. En cuanto a la segunda pregunta, antes de una serie de términos, realidad, ciencia ficción, etc., que hay que retomar desde el principio. Para empezar, realidad quiere decir el mundo de las cosas. 3D, latín, perdonadme, soy filóloga, no puedo evitarlo. Y el camino de la realidad, de la fantasía, de la ciencia ficción, como, entre comillas, visión científica de la realidad para reformularla o para prever, creo, quizá voy a irme un poco por las ramas, pero creo, honestamente, que hoy en día, entre comillas, la literatura fantástica y la ciencia ficción es lo más real que tenemos. Creo que no es un credo religioso, tengo la sensación de que la ciencia ficción es una prospección de algo que ya está latente, que básicamente nace de intentar ser consciente de lo que estamos viviendo y entonces generamos, no sé, pienso ahora, por ejemplo, ¿no? en las visiones prospectivas de Julio Verne en su momento, que al final profetizó algo que ya pasaría, ¿no? Un viaje a la Luna. Creo que hay una capacidad de proyección en el ser humano que hace que efectivamente la ciencia ficción y el concepto de realidad es que, claro, además yo soy muy fan de la zona real maravilloso, realismo mágico, latinoamericano, y por ahí nos podríamos ir para otros senderos, ¿no? Pero creo que especular es profundamente humano y que está, si la literatura no nos sirve para pensar qué somos, en qué nos hemos convertido y en qué nos podemos convertir, que me perdonen, pero a mí no me interesa. Para mí la literatura de la en general tiene que ser un puñetazo en el estómago, decía Kafka. Entonces la ciencia ficción en este camino creo que tiene un papel fundamental. Todo lo que sea efectivamente unir ciencia y literatura, que yo no creo que estuvieran separadas de ninguna de las maneras. Es una reflexión sobre en qué consiste el ser humano. La ciencia ficción, que parece un oxímoron, no tiene nada contrapuesto. No sé si acabo de responder a tu pregunta, pero por ahí iría.
¿Alguien más? Hola. Hola. Mira, tenía dos preguntas. Una era relacionada con lo que preguntabas, de que mi idea, a ver qué te parece, es que por una parte tú has dicho que somos más autoconscientes. Yo diría más bien que tenemos, a pesar de todos los pesares, somos más críticos. Por la realidad que tenemos, somos más críticos. Claro, sí, sí. Entonces, eso es contra lo que se plantea es la gran contradicción, porque por una parte somos críticos, demasiado críticos, y está con nosotros mismos. ¿No? Lo que plantea, no sé si el filósofo Byung-Chul Han, ¿no? El que habla el libro este de psicopolítica, que habla de cómo al final, lo que tú has comentado, es decir, cómo al final nos convertimos realmente en nuestros propios patrones, ¿no? Muy pasado, ¿no? Y esa es la gran contradicción. Es decir, estamos más libres, tenemos más capacidad de controlar nuestra realidad, pero por otra parte estamos más explorados. Entonces, ¿qué pensabas tú de esa contradicción que se plantea? Y la otra cuestión es, cuando tú has hablado de que falta fantasía o imaginación, que hay carencias, yo no sé, yo lo planteo de otra forma. Yo creo que la imaginación la tenemos siempre. Yo no he dicho tal cual que falte fantasía o imaginación. Sí, no, pero que necesitaríamos potenciarla más, ¿no? No, más bien que la fantasía en realidad es lo más cercano a la realidad, puesto que concibo el concepto fantasía como la manifestación de fenómenos. Es que la concibo desde un punto de vista más filosófico que de género literario, para entendernos. Pero bueno, sí, lo que yo comentaba es que, bueno, cuando hablas muchas veces con la gente, sobre todo desde el punto de vista, cuando te hablas con términos de utopías, de todas las utopías, siempre hay una tendencia, sobre todo en determinadas esferas, académicas o serias, entre comillas, siempre se habla del concepto de imaginación como algo muy peyorativo, ¿no? Como algo muy idealista, turista, como algo que se va, ¿no? Cuando realmente el mundo académico que vivimos está basado sobre todo en unas ideas. Pero mucha imaginación. Pero por otra parte, ¿hasta qué punto, y esto lo vemos sobre todo en las zonas de distopías, hasta qué punto realmente estamos continuamente imaginando? Lo que pasa es que imaginamos de forma muy negativa. También. Es decir, que estamos realmente, es decir, imaginamos realmente nuestra propia vida cotidiana, decimos, es que yo no tengo nada de imaginación. Pero realmente estoy pensando si mis hijos van a conseguir un puesto de trabajo. Estás imaginando, porque estamos imaginando. Toda imaginación, un poco en términos realmente, digamos, en términos muy domésticos, pero estamos imaginando continuamente. Es decir, eso lo quería plantear, ¿no? Sí. Son dos cuestiones. La primera, en la que dices, somos demasiado autocríticos. Cierto. A ver, iré hacia atrás y pillaré a ¿quién era? No sabes. A ver, cuando el ser humano entra en la espiral de lo negativo, el miedo, la autocrítica, eso es una espiral que se retroalimenta. Entonces, una de las, no sé, algunas cosas hemos aprendido hasta llegar aquí. Una de las pocas cosas que hemos aprendido, y aquí sí que he hecho mano de la sistémica, de Václavic y compañía, una de las cosas que hemos aprendido es que a veces no hay que saber pararse, ¿no? No pensar en los porqués, sino quedarse en los qués. Entonces, es que ahora me están viniendo, disculpad, me están viniendo en plan bombardeo 400.000 libros y no quiero dispersarme. Entonces, tenemos esa tendencia a la prospección. Nietzsche hizo mucho daño en su momento. Yo siempre, cuando alguien me dice, estoy leyendo a Nietzsche, digo, ¿qué estás leyendo? Que, a ver, no digo que no se deba leer, pero y también obsérvese la brutal, ¿no? Pero tenemos la tendencia a ver lo negativo porque no nos educamos en saber apreciar lo positivo. Y en este sentido no me gusta ser ni maniquea, ni happy power, ni nada de eso, pero tenemos algo que aprender que es la eudemonía, ¿no? Los demonios buenos. Tenemos que aprender un poco por ahí, porque se nos va fácilmente una de las razones por las que el género negro o lo oscuro o la fantasía oscura, lo que sea, está muy de moda, es porque tenemos una enorme tendencia a recrearnos en la mosca de la putrefacción, ¿no? Una mosca, pero no vemos qué había antes de que el cuerpo se pudriera. Que tenemos una cierta fijación, yo creo que porque el ser humano es un ser hecho para la muerte y con facilidad se queda con el negativo, si no analizamos la cantidad de pensamientos negativos que tenemos durante el día. Entonces eso está siempre como sí, la respuesta es un sí, y creo también que hay que saber malear eso. Una vez, les voy a explicar una anécdota muy, muy breve.
Una vez conocí a un misionero que estaba en misiones en Honduras, el padre Queclas, un mallorquín, que leyó mi segunda novela sobre humanos y cebollas. A mí me encanta ser muy bestia cuando escribo y alguien me dice, ay, no me esperaba con esta apariencia, qué bruta eres, yo qué sé, qué salvaje. Me dijo, ok, esta novela está muy bien, pero me dijo, prométeme que la vida ya es muy dura. Prométeme que cada vez que escribas algo, no permitirás que el lector, quiero decirlo, quienes escribimos podemos ayudar en esto, no permitirás que quien te lea se quede peor al final de tu novela de lo que estaba al principio. Y es algo que cumplo a rajatabla. Poetsy en parte también lo hace. Si leemos un libro como Desgracia, en principio no tiene nada que ver con Espagón, veremos que Poetsy coge, te estruja, te destroza y luego te da una pequeña caricia final. Creo que se puede hablar de catarsis, se puede hablar de lo más tremendo y no quedarse fijo ahí. Eso es lo fácil. Lo fácil es quedarse fijado en esa zona. Y luego tiene que ver con tu segunda pregunta. El concepto de imaginación, ¿qué quiere decir? Fijarse en una imagen de algo, de ahí mago, quiere decir con qué parte del elefante te quedas. Cuando, de hecho, es un elefante. Un elefante es como conocéis, ¿no? La típica historia, nos presentaron un elefante, todos tenían los ojos vendados, uno tocó la trompa, uno tocó las patas, etc. ¿Con qué parte de la realidad quieres quedarte? Claro, ahí, en la zona en la que nos recomiendan compra esto, compra lo otro, o te aparecen tales noticias, vale la pena parar un momento, respirar y decir, ¿qué me están vendiendo? ¿Qué tipo de imagen quiere que me haga? O, si os dais cuenta, cada cierto tiempo hay catástrofes, evidentemente siempre hay catástrofes, pero cada cierto tiempo, no sé, terrorismo, ahora van a prohibir en el 2040 los combustibles fósiles y todos, ¡ah, qué horror! O el diéselazo, ¿no? De vez en cuando se nos orienta hacia lo negativo y como consecuencia nosotros con nuestros hijos, perdón, yo soy madre de una adolescente maravillosa que no es el amor de mi vida, tiene 17 años, trabajo eso de manera consciente. El ser humano tiene la tendencia a quedarse con las zonas oscuras. Esto lo he hecho mal, esto no sé qué, tal, pero ¿qué es lo que has hecho bien? Siempre hacemos cosas bien. Entonces, hay que romper eso, la objetividad. Esa es una relación de doble vínculo en la que si haces algo mal vas a pensar en lo siguiente que vas a hacer mal y solo vas a ver lo que te genera consecuencias negativas. Entonces, lo primero es, en este caso, la respuesta de la imaginación. ¿Estamos viendo lo negativo? Sí, podemos pararnos. Podemos pararnos. De hecho, antes estabais hablando en la charla, bueno, con Pérez también hemos hablado un poquito de otras cuestiones, pero en vuestra charla anterior sobre zombies, cuando en la cultura zombie, quien se para muere. Pero ahora, como estamos en un cambio de paradigma, a veces quien se para sobrevive. De ahí el movimiento slow, ¿no? Es decir, bueno, arranca de tiempos atrás, pero es decir, para y reflexiona un momento, ¿realmente es todo tan grave? A ver, si vives en un estado ahí, en mitad de la África subsahariana, probablemente sí, pero hablamos de nuestra sociedad europea occidental, donde más o menos tenemos luz, comida, casa, donde se supone y tal. Si te paras a pensar, no es nada tan grave. O sea, estamos internamente ligados al desastre, porque es un reflejo atávico. Si no hubiéramos pensado en los desastres, pues nos habríamos quedado en las cavernas. Si no sales pensando que igual te vas a encontrar a un animalote que te va a destrozar, pues a esa prospección de la tragedia, de la catástrofe, la llevamos inmanente. Entonces, la diferencia entre el ser humano del siglo XX y del XXI quizá es la apuesta por la felicidad, pero no obligada, porque sé feliz, es una paradoja, porque o sé tú mismo, ¿no? Es el sumum de la neurosis colectiva. Sé orden tú mismo, o sea, todo lo contrario. Entonces, si nos paramos a pensar en estas pequeñas quiebras, por eso al principio de la charla hablaba de que una de las misiones del arte, de la ciencia, de la filosofía, es ver las quiebras en la realidad y plantear pues, estas preguntas. ¿Qué se puede hacer? Si no hacemos esto, claro, lo fácil es quedarse con el negativo y seguir hacia el desastre, ¿no? Pero bueno, no sé si acabo de responder más o menos, gracias. ¿Alguien más no sé qué quieres decirme? Pues, a ver, yo quería, porque yo llevo un tiempo reflexionando sobre las redes sociales. Sí. Y claro,
tengo más la idea de que funcionan de forma muy parecida como describía Foucault los espacios educativos. Sí, sí. Entonces, esa era la primera pregunta que yo tenía, ¿no? Si es una paranoia mía y si cada vez eso funciona más así, porque cada vez pareciera, ¿no?, que te juntas solo con la gente que va a decir lo mismo que tú. Sí. Y que cualquier otra opinión no te interesa. Y no digo que todas las opiniones valgan, porque entiendo que no todas valen. Hay opiniones que por su propia naturaleza intolerante no tendríamos que tolerar, ¿no? La paradoja de Popper. Pero sí que me llama la atención que hay gente que se reeduca a través de una red social y adquiere prácticas y hábitos y usos. Mi primera pregunta era esa, ¿no? Si es una impresión mía o tú qué piensas. No, eso es lo mismo. Lo que pasa es que a lo mejor hay gente kamikaze, como servidora, que sigue a gente a quien no seguiría por afinidad personal. A mí me gusta seguir o ver a mucha gente diferente. Hombre, depende. Si depende del canibalismo y así eso quizá no. Pero sí, es que es el panóptico, es el nuevo espacio educativo. Son redes sociales. Y se está analizando, pues, por ejemplo, por qué los adolescentes se van de Facebook. Yo soy profesora de instituto, además de persona que os pega el rollo aquí. ¿Por qué se van de Facebook y se quedan con Instagram? La inmediatez de la imagen, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos filtros de Instagram? ¿O cuáles son los nuevos memes? ¿O qué pasa en Twitter? Yo recuerdo, bueno, igual los pillo un poco lejos. Recuerdo hace un tiempo cuando en Barcelona se dieron unos sucesos tremendos, los sucesos conocidos por Can Vies, en donde hubo una explosión de ira urbana, la gente empezó a quemar contenedores. Curiosamente, a mí me preguntaron, ¿pero tú cómo? Porque yo hablé de un suceso parecido en una novela que me habían publicado años antes. Es como, volvemos al concepto, ¿qué pasa con la ciencia ficción? Si tú lees los titulares, de esto estábamos hablando, Félix, antes. Si tú lees los titulares o analizas lo que se está publicando, a lo mejor puedes, no es que quieras, pero a lo mejor puedes hacer un poco de prospección. Entonces, con los sucesos de Can Vies y de otras cosas, como el procés catalán, ¿no? Si tú analizas por dónde van las oleadas de comentarios o quién está publicando detrás de tal cuenta, efectivamente que hay un proceso de, no sé si de educación en el sentido de, no de formación, sino de sacarte de tu lugar. Sí lo hay. En algún caso, en este ámbito, sí que están programados. No siempre, porque algunos funcionan simplemente de manera viral, ¿no? O si, por ejemplo, recordáis el fenómeno de Manuel Bartual del año pasado, que tuvo a todo el mundo en vilo, pero es verdad, no sé qué. Y cuando alguien me lo enseñó, cuando has leído muchas cosas y te crees pocas o intentas calmarte y parar, dije, esto va a ser algo de ficción. Porque mira qué ha pasado. Claro, eso nos daría pie a que, curiosamente, a través de estas redes sociales está resurgiendo una especie de movimiento deísta, New Age. El otro día, no sé, leía algo sobre la red de Hartman, que es un concepto físico. Alguien acabó hablando de la energía, etcétera, y no digo, a ver, que existe una energía electrofísica en nuestro cuerpo, pero ves que de repente vuelven a salir nuevos dioses, y sí, eso se conoce en las redes sociales. Luego, curiosamente, pasa a los medios de comunicación, cuando antes era al revés. Pero vaya, sí, a eso. No sé cómo vamos de tiempo, vamos más o menos. ¿Cuál era? ¿Tenías otra pregunta? Sí, claro, evidentemente, o sea, a ver, yo creo que lo que tú has dicho es cierto, en el sentido de que la ciencia ficción, la fantasía es lo más real que tenemos. Con la pregunta que yo hago es, ¿cómo puede la ciencia ficción o cómo puede la fantasía tener un papel, digamos, no quiero decir didáctico, pero sí que incite a la reflexión? ¿Cómo puede ser reflexivo una obra de ciencia ficción y de fantasía en un momento como este, donde la literatura en general tiene menos calado social que nunca, ¿no? Es decir, por ejemplo, hace 100 y pico años, pues Emile Zola hace una cosa que es el yo acuso y eso genera una revolución. Y hoy en día sería impensable, ya no que surgiera una revolución, sino que alguien publicara algo de ese calado y pasara de un poco de lo que tú has dicho, ¿no? De algo de banalización, ¿no? Es decir, en un momento así, ¿cómo podemos hacer reflexionar?
Os voy a dar buenas noticias, ¿eh? A ver, por un lado, antes estaba en la mesa redonda sobre filosofía y ficción. Yo creo que la base, no es por hacer la pelota que los compañeros, está en leer, pensar, analizar mucho desde la filosofía y sociología. Hay que leer y estudiar mucho esto. Hay que aprender mucho. Yo reconozco que evidentemente leo ficción, leo todo lo que puedo. Dentro de las 24 horas, no, debo dormir alguna hora dentro de las horas del día. Reconozco que el porcentaje de libros que leo dedicados a la reflexión sobre el mundo desde sociología, ahora me estoy leyendo pues, algo sobre corredores, ultracorredores, ultramaratones, etcétera, sobre el concepto de individuo que está apareciendo. Esta es la primera parte. Si tú lees mucho de esto, lees, analizas, lo que sea, ves muchas películas, ahora estamos hablando de literatura, pero las películas efectivamente tienen una rapidez increíble en este sentido. Si tú recibes mucho dato, no me gusta llamarlo dato, muchas ideas o muchas imágenes sobre nuestra sociedad, vas a ser capaz de transmutarlo y que de alguna manera llegue a la zona literaria. Es que la literatura, vuelvo a decir, si no te va a servir para algo, y no me refiero a nivel utilitario, igual no te paga la factura de gas, pero igual te hace más feliz o te hace pensar algo. Si no sirve para algo, entonces la base, yo te digo, ese es mi sistema. Intento ponerme en modo antena parabólica. Pues eso es entonces me pongo en modo antena parabólica e intento que cada vez que escribo algo me lo paso muy bien escribiendo. Me pongo una reflexión. Eso al final pasa a las páginas. Y al final tú estás haciendo pensar. No puedes cambiar el mundo en general, pero a lo mejor si haces pensar, que no tiene que ser un objetivo en sí, pero si alguien piensa a raíz de lo que tú estás planteando, seguramente eso tiene un valor. Lo siguiente es que yo que tengo la inmensa suerte de quien dice, oh, qué horror. Tengo una inmensa suerte y no soy nada utópica de ser profe de instituto y he sufrido muchas cosas, he visto de todo. Lo de la ballesta pasó en un instituto en el que yo estuve trabajando, no en ese año, sino posterior, pero he visto cosas que vosotros no creeríais. Pues los adolescentes leen muchísimo, mucho los demás. Igual no leen en formato papel. Algunos sí, yo he visto adolescentes cuya gran regalo había sido la versión bilingüe de Las Flores del Mal. Y tenía 16 años, están nunca, yo creo que la concepción de que la literatura no llega es lo que nos están haciendo creer, están queriendo que creamos. Es mentira. Perdón, no he hecho ninguna afirmación tan salvaje en toda la charla, pero eso no es verdad. No es verdad porque veo muchísima gente muy joven que desea conocer historias, que el ser humano es un monolingüístico, necesitamos historias, somos animales de sentido, entonces nos construimos sobre eso. Así que la segunda parte de la pregunta, si te fijas, te estoy diciendo que no coincido con ella, porque si basta con abrir un poco más los ojos, volvemos una vez más a lo de ser antenas parabólicas, ¿no? Sí se interesa a la gente, incluso conozco a gente adolescente, ¿no? Porque los tengo muy de cerca y yo creo que evidentemente desde un punto de vista de los en el futuro que dicen, a mí no me gusta leer, pero se están zampando y te escriben que tiene sus 1000 páginas. Digo, ¿y esto no es leer? Ah, sí, pero también no sé qué. O que escriben fanfics, o que escriben muchísimo en WhatsApp. Creo que no con esa. Hola, buenas, nos vamos. Sí. Un placer, muchas gracias.